es que este tema en sí es una respuesta que podemos dar desde la terapia MAIR y también que esta terapia es una terapia de cuidado de mucosa digestiva que lleva una regeneración integral de cuerpo, alma, espíritu e intelecto. Acá tenemos la foto del doctor Mayer cuando era un hombre joven, pero lo que comenté anteriormente, él fue un hombre adelantado para su época, porque él era muy observador. Bueno, los grandes clínicos que hemos conocido nosotros al comienzo de nuestro estudio eran muy observadores, el ojo clínico, el desarrollo, la investigación, y él observó mucho y ya desde cuando era estudiante, él pensaba y se preguntaba cómo podía ser un abdomen sano. Entonces él después distintos tipos de patologías crónicas las empezó a tratar de la misma forma, o sea, depurando de una forma profunda el sistema digestivo con un aprendizaje de un estilo de vida saludable. El target del doctor Mayer siempre fue el cuidado de mucosa digestiva, que acá vemos las vellosidades intestinales, todas las capas que tiene un intestino, y acá vemos también cómo podemos ver la mucosa, ¿no? Estas vellosidades que están así, esto ya es una microscopía electrónica, cómo se ven las vellosidades a gran aumento, y en sí, dentro de esta mucosa, o mejor dicho, contiene a esta mucosa las bacterias que se llaman la microbiota. Entonces, ¿qué pasa? A través de una inflamación intestinal crónica, podíamos tener, y lo que pude observar yo en mis años de experiencia, prácticamente cuando yo estudié la terapia Mayer ya en el año 91, 90, ahí nos decían que la terapia Mayer servía para también para ayudar a una buena fecundidad, a una buena fecundación. Cuando yo volví a Argentina, tuve mi primera paciente con endometriosis y ahí me di cuenta qué importante que era poder equilibrar ese abdomen de esa mujer y equilibrarla integralmente para poder responder esta señora a poder tener familia. Entonces, ¿qué observé yo? Con la inflamación intestinal o la inflamación silenciosa, que ahí estamos hablando no solamente a nivel intestinal, sino hay manifestaciones extraintestinales, como habíamos hablado cuando hablamos de la columna, cuando hablamos de las emociones y el intestino. O sea, hay muchas otras manifestaciones en las articulaciones, pero ahora vamos a hablar qué pasa con esa inflamación local intestinal. Y entonces hay muy común la endometriosis en la mujer, alteración de los ciclos hormonales, pérdida de la motilidad o número escaso o deformidad de los espermatozoides en el hombre. Y eso es muy interesante porque cuando empecé a atender a las parejas, siempre atiendo al varón y a la mujer. Y generalmente no es un problema solo de la mujer. El hombre también tiene un punto importante que hay que tratar de ayudar, porque hay una realidad que hasta que no nace el bebé, el estilo de vida es un estilo de vida más de la forma común, seguimos viviendo prácticamente como solteros. ¿Eh? Son muchos años de espera. Yo he tenido parejas que han 8 años que están esperando, 5 años que han estado esperando, y con tratamientos también, y que no han sido fecundos. Inclusive una experiencia que tuve el año pasado, que para mí fue muy fuerte, porque a una paciente me la mandó directamente el especialista en fertilidad, y le dijo, la paciente le comentó que era constipada, y entonces esta mujer le dijo, ah, no, antes de implantarte el último embrión que falta, porque los demás no habían funcionado, una mujer de 46 años, vos tenés que ir a solucionar tu intestino y anda a esta doctora. Y me la mandó a mí. Yo no sé cómo ella me conocía, pero el asunto es que esta doctora me la mandó a mí. Y cuando me llamó esta mujer, que era en la época que atendíamos todavía bastante virtual, le dije, bueno, vamos a intentar preparar ese nido rápido, porque a ella le tenían que hacer pronto esa implantación. Y
Bueno, resultó. Y así he resultado con otras personas que han tratado de tener una opción que sea más de tipo natural sin tener que llegar a estos tratamientos, sino darle una chance a la naturaleza. Y entonces el doctor Mayer recomendaba que antes de concebir, el matrimonio se preparara con una terapia de detox profunda de 3 a 4 semanas. No solamente la mujer, también el varón para tener la sangre depurada. Él decía eso. Les digo que en esa época no se sabía mucho de lo que es la inflamación silenciosa, el síndrome de permeabilidad, lo que ahora Dardo nos puede explicar mucho más, la microbiota, que nos va a explicar un poco más Dardo, pero realmente no se sabía, pero las parejas podían quedar embarazados después de una cura Mayer, de una terapia Mayer. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué experiencia tenía el doctor Mayer con estos chicos, con estos bebés? Que los embarazos, y también mi experiencia personal ha sido que los embarazos son óptimos. O sea, las mamás tienen un embarazo muy bueno una vez que quedan embarazadas. Yo las controlaba una vez por mes, después que estaban con el obstetra, para seguir un poco con la dieta, para que siguieran mejorándose. Los partos generalmente eran sin complicaciones. Una vez me llegó una mamá que estaba por tener familia, ya a las 2 semanas iba a tener familia, y había crecido solo su abdomen, y vino con unos tacos así, y yo decía, Dios mío, esta mujer puede caminar todavía, y bueno, después tuvo familia y sin ningún problema. ¿Y qué pasa? Otra cosa que observamos, que los bebés son más tranquilos y más inteligentes. O sea, esa sangre preparada, ese organismo preparado, ese nido preparado, lleva su tiempo. Y eso también hace que tanto el varón como la mujer, el mismo matrimonio, se ponga en un proceso de construcción. Y mi papá tenía empresa constructora y decía que el mejor constructor era el hornero. Y realmente, yo he visto cómo el hornero prepara su nido y cómo el tiempo que necesita para poner la pajita, para poner la tierra, y realmente a mí me emociona ver cuando ese pajarito lo está armando hasta que le quede el nido preparado. Y no lo hace muy rápido, tarda en hacerlo. Y nosotros también necesitamos ese tiempo para poder preparar ese lugar donde va a nacer ese milagro que es ese ser humano. Yo les comentaba que pude atender algunos casos clínicos y que experimenté yo, que una vez generalmente la persona necesita por lo menos 6 meses. Hay que esperar 6 meses. Los ginecólogos, que también algunos me mandan pacientes ahora, han visto que a veces cuando les tienen que hacer el tratamiento con Dupronta, las mamás, que hacen como una especie de menopausia, haciendo una dieta de cuidado de mucosa, las mamás lo pasan mucho mejor y después quedan mucho más rápidamente embarazadas ante una mini estimulación. Un caso genial que me pasó en el año 96, 95, 96. En esa época yo hacía las curas en Bariloche, en el Hotel El Casco, y hacía 3 semanas, internaba por 3 semanas a los pacientes para que realmente pudieran hacer una cura y pudieran reposar psicofísicamente. Y había una paciente que su esposo ginecólogo, supe por la hermana de ella, que era paciente mía, que le estaban haciendo muchas laparoscopías porque estaba con endometriosis. Entonces quise conocerla y le dije, decile que venga. Y vino ella con el esposo. Y al esposo le dije, no te pido que me creas. Lo único que te pido es que ahora no le hagas más nada hasta marzo. Que en marzo, eso era diciembre, que en marzo haga la cura y ahí después vemos. Y paralelamente a la cura que va a ser ella internada en Bariloche, vas a hacer vos ambulatoria la cura. Total, si sos médico, si te desmayás no importa, vas a seguir trabajando. Y esto fue muy interesante porque esperó
la dejó descansar a la esposa. Yo le armé bien cómo tenía que hacer la cura ambulatoria a él, y a la esposa la llevé conmigo, fuimos con un grupo allí de 3 semanas. Y esa chica, desde que yo la había visto en diciembre, no había tenido menstruación hasta marzo. A la semana de estar en la cura, tuvo menstruación. Interesante. Y cuando se fue de la cura, ellos se van también con un tiempo de post-cura para reincorporar alimentos, para seguir tratando ese sistema digestivo de una forma cuidadosa. Y entonces el esposo le hizo una mini estimulación, más o menos en mayo, y quedó embarazada de su primer hijo. Y ahí después le dije, bueno, ahora para adelante, la fábrica se abrió, tuvo el primer hijo, y le dije, ahora no paren, porque está abierta la fábrica, sigan para adelante. Y llegaron a tener 7 hijos. Entonces, es interesante saber cómo cuando uno le da una chance a la naturaleza, pero también hay un cierto reposo psicofísico por ambas partes, también el organismo responde, y esa semillita que hace crecer Dios, también tenemos que preparar algo nosotros mismos, ese rol protagónico que yo les comentaba en otras charlas, ese nada sin ti, ese nada sin nosotros. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, que generalmente a los 6 meses del cambio de estilo de vida se produce una inmunomodulación y hay una respuesta satisfactoria para poder preparar ese nido. A mí me encanta la palabra nido, porque es un nido que las mamás somos para hacer nido, para anidar. Y entonces, ¿qué se vio últimamente? Que es lo que me comentó esta doctora de fertilidad, que después la conocí y me dijo, no, claro, porque ahora nosotros hacemos cultivo de microbiota, me dijo ella, porque realmente nos damos cuenta que la microbiota vaginal juega un rol muy importante para que sea efectivo la fecundación y un buen embarazo. Bien, esta señora quedó embarazada a los 46 años, ya ahora en septiembre estaba por tener el bebé, espero que ya me va a mandar la foto cuando nazca, pero en estos días tenía que nacer el bebé. Y entonces ahora le paso un poco la charla al doctor Dardo Caraballo, porque él nos va a ubicar un poquito qué pasa con la microbiota, y después vamos a terminar juntos. Esta foto que les muestro acá, fíjense, esto es la microbiota, que en realidad la microbiota es un órgano, son seres vivos que son más grandes que todas nuestras células de nuestro cuerpo. O sea, tenemos 39 trillones de microbiota y de células, de microbios, de bacterias, y tenemos 30 billones de células en nuestro organismo. Entonces, fíjense lo que se ha descubierto. Y esto el doctor Mayer era intuitivo. Él pensaba, si yo soluciono el sistema digestivo, todo se equilibra en la persona. Bueno, mi estimado Dardo, ahora, si querés, yo te paso Bueno, las días. primero hablamos un ratito y después pasás. Muy interesante lo que está contando Cecilia, ¿no? Mucho más interesante por ahí de las cosas que yo voy a contar ahora, porque, bueno, lo que dice Ceci es que tiene mucho que ver con la vida, con esta búsqueda de la vida, ¿no? Y bueno, los médicos nos entusiasmamos por acompañar la vida, y el doctor Mayer, que era un genio, ¿no? Que se dio cuenta de muchísimas cosas con menos estudios, con menos aparatos, con menos tecnología, pero sí supo captar muy bien la relación que tenía el intestino y la importancia capital que tiene con respecto a toda la biología de nuestro organismo. Es impresionante esa mirada, ¿no? Por muchos años los médicos pensamos que el intestino no era tan importante como el corazón o como el cerebro, y nos fuimos dando cuenta de que tenía muchísima importancia, y incluso en estas cuestiones de la fertilidad.
Y de acuerdo a cómo está el intestino, está funcionando todo nuestro sistema, toda nuestra ecología, todo lo que pasa con nuestro cuerpo. Y hay un integrante muy interesante dentro de todo ese sistema que es la microbiota, ¿no? El microbioma, decimos que son todos los microbios que tenemos encima, vivimos en relación con seres vivos, con microbios, que por cada célula nuestra hay 2 microbios. O sea que fíjense la cantidad de gérmenes que están conviviendo con nosotros para bien, ¿no? Porque si uno se imagina un trozo de lemon pie que se nos cae en el pasto y lo dejamos un rato y va a estar lleno de hormigas y todo caminando por allí, nos parece como algo que nos impresiona un poco, ¿no? Pero en realidad nuestra vida no es sin esos microbios que están viviendo con nosotros en una forma simbiótica mutualista, decimos, ¿no? Que quiere decir una asociación muy beneficiosa para todo nuestro cuerpo. Ahora sí por ahí podemos proyectar un poco lo que preparamos para hoy, ¿no? Mientras esperamos eso, les cuento que, bueno, apasiona un poco el estudio de esta relación, de estos microbios con nuestro sistema biológico, ¿no? Hace unos cuantos años, cuando empezamos a profundizar la terapia Mayer, nos hicimos muy amigos de la relación que había entre el cerebro y el intestino. ¿Se puede proyectar? Estamos en eso. Bueno, viendo que era tan evidente para nosotros que se comunicaba el intestino con el cerebro, empezamos a tener algunas primeras informaciones científicas que si biopsiábamos, por ejemplo, el intestino, podíamos encontrar algunos datos que nos ayudaron a entender lo que estaba pasando en el cerebro. Biopsiar es tomar una pequeña muestra del intestino y ver qué cambios pueden tener las células en el microscopio. Y eso nos ayudaría a comprender algunas enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y algunas otras enfermedades del cerebro. Y decíamos, ¿cómo puede ser que lo que esté pasando en el intestino tenga tanta relación con lo del cerebro, ¿no? Y allí empezamos a entender un poco lo que Mayer decía, lo que el intestino es la raíz de la planta ser humano. Entonces, empezamos a tomar un poco más en profundidad, con un poco más de calado, estas palabras de Mayer, y también a buscar otras cuestiones que nos explicaran cómo era ese vínculo. Entonces, hoy en día, con lo que hemos aprendido, sabemos que hay una comunicación más que evidente entre el intestino y el cerebro. Por ahí nos hemos peleado un poco o discutido un poco de cuál es el primer cerebro y cuál es el segundo cerebro, porque le pusimos segundo cerebro al sistema nervioso entérico, es decir, a los millones de neuronas que están en el aparato digestivo, le pusimos segundo cerebro. En realidad, ahora un poco más avanzado, sabemos que no es el segundo cerebro, sino que es el primero. Y ahora les voy a contar por qué. Bueno, pero hay algo que lo sabe cualquiera en la calle, que cuando nos pasa algo, lo primero que sentimos es alguna cuestión a nivel abdominal, lo sentimos acá. Sentimos que algo nos está pasando y después decimos, bueno, fue porque tuve tal situación de estrés, tuve tal tensión, o estaba pasando por este mal momento y sentí una gran acidez. Bueno, hay una vinculación entre el aparato digestivo, entre el intestino y el cerebro. Decimos ahora en la actualidad que es el primer cerebro y no el segundo, porque cuando somos muy pequeñitos, cuando estamos a la panza de mamá y tenemos apenas el tamaño de un grano de maíz o menos, que la mamá a lo mejor todavía ni se enteró todavía que está embarazada, aunque las madres son muy intuitivas y lo presienten, y allí
ya hay un disco trilaminar, embriones como 3 laminitas, una más interna que se llama endodermo y que da origen al aparato digestivo, al hígado, al páncreas, a los pulmones. En el medio hay una lámina que se llama mesodermo, que da origen a los riñones, a los órganos del aparato femenino y masculino, a las gónadas, decimos, y también a los huesos, a los músculos, al aparato circulatorio, con el corazón, y una capa que se llama ectodermo, que es la que da origen al cerebro y a la piel. Bueno, en ese momento, más o menos en la 4ª semana, se empiezan a plegar esas capas, se empiezan como a formar como un tubito, y en ese momento migran unas células de esa capa que se llama ectodermo, que da origen a las neuronas, migran unas neuronas al endodermo, que es lo que les expliqué, que era la capa que va a dar origen al aparato digestivo. O sea que las primeras neuronas que están funcionando son las del aparato digestivo, y por eso decimos que es el primer cerebro. Y en realidad vamos a ver que en la evolución, en el tiempo que van madurando todas estas capas y que va tomando forma el bebé, va teniendo cada vez más relación lo que pasa en el aparato digestivo y lo que pasa en el cerebro. Es muy interesante, no podemos proyectar, ¿no? Sí. ¿Están viendo ustedes? Ah, yo no veo, entonces, yo no estoy viendo la pantalla. ¿Por dónde vamos? ¿No estás viendo la pantalla? Yo no estoy viendo la pantalla. Por eso estoy... Es el slide del eje, del intestino, la microbiota y el cerebro. Ajá. A ver si yo lo puedo... ¿Yo tendría que poner también acá para compartir? No. Estoy perdido yo acá, a ver, un segundo, ¿eh? Pedile a tu asistente. Mi asistente, se suele ir mi asistente. Bueno, yo no estoy, ustedes pueden entender por cuál va, que yo me las acuerdo. Eje, intestino, microbiota, cerebro, el dibujo que está del cerebro. Ahí está, sí. Bueno, entonces ahí tenemos los 3 componentes, ¿no? Por un lado, ya tenemos firme que hay una conexión entre el intestino y el cerebro, y entonces hay también entonces el componente del cerebro, del intestino y de la microbiota. Y se ha empezado a mencionar esto como un eje microbiota, intestino, cerebro. O sea, los 3 componentes. Y podemos pasar a la próxima. Entonces, este eje intestino, microbiota, cerebro, con estos 3 componentes. Lo que menos sabíamos y que fuimos conociendo en este último tiempo es que era muy importante, ¿no? Al punto de que, bueno, cuando se estudió el genoma humano alrededor del año 2000, se pudo saber que tenemos alrededor de 22.000 genes. Y los genes de la microbiota son alrededor de 2 millones, ¿no? O sea, fíjense qué proporciones que siempre nos están superando. Los microbios son como un órgano que está funcionando sincrónicamente con nuestra biología y que tiene mucha mayor capacidad que nosotros. O sea, nos duplican, porque decíamos que por cada célula tenemos 2 microbios, y por en cantidad de genes nos superan en muchísima mayor proporción. Así que fíjense qué importante. Y si cada célula nuestra, con su genoma, que es, digamos, la orden para que se sinteticen proteínas, hormonas, un montón de sustancias que van a hacer funciones importantísimas en nuestro cuerpo, y tenemos un genoma bacteriano que también sintetiza un montón de factores
y sustancias que modulan nuestra inmunidad, nuestras hormonas, nuestro comportamiento, si estamos más ansiosos o más serenos. Entonces, miren qué importante todo esto. Y también fuimos avanzando en que si le damos de comer ciertas cosas a nuestras bacterias, crecen determinadas poblaciones. Y hay muchas poblaciones, ¿no? Cuanto mayor variación de poblaciones tenemos, más sanos estamos. Cuanto más monótona es la población de bacterias, más dificultades tenemos para encontrar nuestra armonía, nuestro equilibrio de salud. Entonces, ahí es donde empieza a tener una importancia muy grande lo de la terapia Mayer, porque podemos utilizarla durante el propio embarazo, pero también antes del embarazo y también en la vida de la infancia, de la juventud, de la vejez. En todo momento podemos ocuparnos de lograr esa armonía. ¿Por cuál vamos? Intestino sano, niño feliz, y ahí está. Ajá. Las mamaderas, bueno, y cómo es. Del anterior podemos contar un poquito también. ¿Podemos volver a repetir un segundo o no? ¿Se puede? Sí. Bueno, vieron que ahí está el cerebro y está la línea de células que representan a las células del intestino. Se comunican a través de varias vías, de la circulación y de la vía neural, o sea, por trayectos nerviosos, ¿no? Y hay muchísima mayor llegada de información al cerebro de la que el cerebro envía al resto del cuerpo, ¿no? Entonces pensamos que el cerebro es como un centro integrador, pero que realmente el que manda es el cerebro del intestino, ¿no? El sistema nervioso entérico. Al punto que tenemos que empezar a darle más importancia a los mensajes que nos da. Cuando sentimos algo en el abdomen, tenemos que tratar de aprender, de interpretar por qué nos está hablando de esto, qué nos está queriendo decir, por qué tenemos acidez, por qué tenemos una distensión del abdomen, por qué tenemos un dolor, ¿no? Es maravilloso cuando uno empieza a comprender esto, ¿no? El ser humano es el animal sobre la tierra, el ser vivo sobre la tierra que menos escucha a su propio cuerpo, ¿no? Fíjense que han hecho experiencias y han tomado datos, por ejemplo, de casos como fenómenos naturales como lo fue lo del tsunami, que 48 horas antes muchos animales huyeron de la costa y los seres humanos y los animales domésticos que estaban acostumbrados a andar con correa y estar sumamente domesticados, fueron los que se quedaron en la costa y los que sufrieron toda la máxima intensidad de la catástrofe, ¿no? Mientras que los otros animales, por algún mecanismo de escuchar lo que pasaba en sus sistemas de captar el medio ambiente, huyeron muchísimo antes que los humanos, ¿no? Así que como para pensar, ¿no? Que nosotros tenemos que educarnos en escuchar mucho más lo que está pasando ahí adentro de nuestro cuerpo y tratar de anticipar las señales que van a ser ya mucho más tardías, como la enfermedad o algunas cuestiones ya irreversibles, ¿no? Entonces, mientras tomamos estos síntomas, estamos a tiempo de poder hacer alguna maniobra que nos ayude. Vamos a la otra, de la mamadera. Estoy tratando de contar ahí que si el intestino está sano, el niño va a ser un niño feliz, ¿no? Ahora, si el intestino está enfermo o está inflamado, el niño va a tener muchos episodios de dolor, cólicos, va a tener reflujo, vómitos, diarrea, bueno, una serie de cosas que le va a hacer la existencia un poco más difícil, ¿no? La podemos ir solucionando, por supuesto, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, el intestino, si está sano, tiene una microbiota, es decir, los microbios del intestino que están saludables, que están en la proporción que tienen que estar, en la cantidad que tienen que estar. Y eso depende mucho de si el niño está alimentado
por la teta de la mamá o si está alimentado desde una fórmula que cargamos en un biberón. Y a su vez, si a esa fórmula le ponemos algunos suplementos que imitan la leche de la mamá o no. También tiene mucha importancia si el bebé nació por la vía natural de la vagina de la mamá o si nació por una cesárea. Porque el bebé que nació por la cesárea va a tener en su microbiota, en su bioma, va a tener muchos microbios que corresponden a la piel, que están en la piel de la mamá, y también los microbios que están en el sanatorio, ¿no? Que andan por allí en el hospital o en el sanatorio. En cambio, si nace por la vía vaginal, va a tener los microbios que adquirió dentro de la panza de la mamá, más los que estaba programado por muchos años de evolución, que son los que más lo protegen, ¿no? Entonces, miren qué interesante eso, ¿no? También todos los microbios que va a tener el bebé tienen que ver cómo fue la vida de la mamá en el tiempo previo al embarazo. Por ejemplo, si la mamá tuvo infecciones o no, si usó muchas veces antibióticos, cómo se alimentaba la mamá, y también si fue sometida a mucho estrés durante el embarazo, sobre todo en la última parte del embarazo, porque eso también modifica la microbiota. Otra vez, en otra oportunidad, le vamos a hablar del estrés y qué es lo que pasa por la microbiota y por qué se altera, cómo es este mecanismo que tiene que ver que esté nerviosa o nervioso y que se alteren los microbios que me habitan, ¿no? Y realmente pasa eso, ¿no? No solamente los antibióticos alteran nuestra microbiota, sino también el modo de vida, las horas de sueño, el tiempo que estamos frente a la computadora o que estamos al aire libre y caminando al sol y disfrutando estos hermosos días de la primavera que ya se acerca. ¿Vamos a la otra? La importancia de los 1000 días. Es muy bueno, eso porque hablamos últimamente de los 1000 días, se escucha hablar mucho de esto de los 1000 días, y ya algo sabíamos que los primeros años de vida eran los más importantes, pero los que empezaron a estudiar esto dijeron, la última parte del embarazo y los primeros 2 años y pico de vida son fundamentales para modular nuestra inmunidad, para hacer como un patrón de cómo nos vamos a defender frente a las alergias, al asma, a enfermedades inmunológicas. Entonces, vieron que era muy importante eso, pero esos 1000 días tienen que ver también con cómo estaba la microbiota de la mamá antes de formarse el embarazo y en los últimos meses del embarazo, que tiene que ver con su alimentación, cómo está su microbiota intestinal, y eso tiene muchísimo que ver si recibió antibióticos o no, y también tiene que ver qué gérmenes tenía en la boca. No es lo mismo que tenga una enfermedad periodontal que no la tenga. Entonces, cuando estamos buscando el bebé y no aparece, nos ponemos ansiosos, y estamos con esas tensiones, bueno, mejor ocupamos de nuestros cuidados que sí dependen de nosotros, como podemos dar una vuelta por el odontólogo, cuidar alguna cuestión que esté afectando nuestras encías. Lo mismo con la microbiota vaginal. Si la mujer está con una biología sana, la microbiota de la vagina está sana y el embarazo va a ser un embarazo bueno. Después el bebé cuando nace también tiene mucho que ver si recibe antibióticos en sus primeros 2 años de vida o en sus primeros 10 años de vida, y cuántos ciclos de antibióticos ha recibido. Cuanto menos ciclos de antibióticos reciba, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bueno, así que vean cómo diferentes eventos afectan la biología de nuestro intestino, y esa raíz del árbol del ser humano, cómo puede afectarse para bien o para mal, ¿no? Nosotros estamos buscando, siguiendo a Mayer, potenciar todo lo que tenemos de bueno y ayudarnos un poco en eso. Vamos a la última. Ventana de ahí están viendo, se ve, esa es la de las vallitas. Bueno, entonces, ventana ahí de lo que... oportunidad, sí. Claro, la ventana de oportunidad, porque decimos, bueno, hay un momento en donde es más potente lo que podemos hacer desde la terapia Mayer. ¿Cuándo es ese momento? Y bueno, decimos en el último trimestre del embarazo y los primeros
los primeros añitos, los primeros meses del bebé. Pero nos estamos dando cuenta que antes del embarazo, por eso lo puse así con una línea discontinua hacia la izquierda, la ventana de oportunidad también está y es muy potente, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a ser muy potente para lograr la implantación y que no sea tan amenazada esta vida que recién comienza, ¿no? Pero los científicos ya hablan con mucha precisión de esta ventana de oportunidad en el último trimestre del embarazo y en los primeros meses y años de la vida. Y fíjense que en todas las etapas de la vida es muy importante la dieta, el estilo de vida, los vínculos, cómo nos encontramos más tiempo en la naturaleza o menos tiempo en la naturaleza. Eso tiene mucho que ver con la luz natural. La luz natural también afecta a la microbiota. Pasa la piel de la mamá, de la panza de la mamá, y actúa sobre la microbiota del bebé. Es impresionante eso. Me dio vuelta la cabeza, digo, no puede ser. Entonces a todas mis amigas que están embarazadas o familiares les digo, pon un poquito la pancita al sol, porque eso también va a estar trabajando sobre tu microbiota, sumado a la alimentación, que lo más importante para esta época es tratar de elegir alimentos verdaderos, no procesados o ultraprocesados, o la menor cantidad posible, porque como somos humanos, por ahí nos gusta algún procesado, ¿no? Entonces, bueno, un embutido, sí, pero lo menos procesado posible y en una proporción menor que a lo de los alimentos verdaderos. ¿Qué es un alimento verdadero? Y es un huevo, un tomate, una porción de carne bien cocida, todas las plantas posibles. Tenemos que tratar de comer muchas plantas, tenemos que tratar de comer varias plantas y en lo posible orgánicas, que tengan pocas cosas agregadas. Bueno, después les cuento otras cosas más en alguna próxima para no aburrirles. Ahora por ahí podemos conversar un poco con preguntas o cosas que a ustedes se les ocurran. ¿Cuáles serían las sugerencias entonces para una fecundidad saludable y feliz? El estilo de vida saludable, como lo pudimos comentar al comienzo y también como lo comentó ahora Dardo, uno de los puntos importantes y que me he preocupado en que se pueda realizar con las parejas es recuperar el ritmo biológico o el ritmo del cortisol con un horario de levantada y un horario de acostada. Eso ayuda muchísimo, muchísimo a los matrimonios que están buscando un bebé. Otra cosa que les suelo proponer, la televisión en otro lugar. En el dormitorio no tiene que estar la televisión. El dormitorio tiene que tener una higiene en cuanto al electrosmog. El dormitorio tiene que ser para descansar, para poder realmente estar juntos y no para hacer una antesala de un microcine. O sea, es fundamental eso porque si no, eso también, el electrosmog también está estudiado, que repercute mucho en el ritmo circadiano. Entonces se altera, es un bombardeo de neutrones, de luz azul, que eso excita y altera, quita el descanso de las personas. Generalmente cuando me llegan las parejitas, lo que primero que les pregunto, digo, bueno, ¿tienen tele en el dormitorio? Sí, bueno, esta noche lo sacan. Doctora, sí. ¿Tienen la posibilidad de ponerlo en otro lugar? Por favor, desde a partir de esta noche, chau televisión. Y si no pueden sacar... ¿Y el partido? ¿Y el partido qué hacen? El partido que lo vean en otro lado, que hagan un livingcito para poder ver la tele. Porque, Claro. ¿sabes qué? Me ha resultado, ¿qué pasa? Como hasta que no llega el bebé cambia el ritmo de la casa. El bebé regala el orden. Hay que
acostarse temprano, hay que darle la comida, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Después los chicos hay que llevarlos al colegio, hay que acostarlos temprano porque hay que levantarlos para el colegio. Entonces, un hijo ordena la vida. Entonces hay matrimonios que tardan mucho. Entonces, ¿qué tienen? Un perrito tienen. Pero el perrito y hace un poco lo que hacen ellos. Y generalmente la pareja, si pasa muchos años sin poder todavía quedar embarazados, se acostumbran mucho al desorden, a que pueden acostarse a cualquier hora, pueden tener reuniones a cualquier hora, y eso altera muchísimo, muchísimo todo el equilibrio psicofísico y sobre todo la microbiota, ya como lo comentó Dardo. O sea, hay una relación directa entre el cortisol y la microbiota. Hay una relación directa entre los estados de ansiedad, de depresión y hasta con el autismo y la microbiota. Y para eso se han descubierto que hay psicobióticos, que hay bacterias que ayudan a mejorar estos procesos. Entonces, que aprendan a tener por lo menos al comienzo un horario de levantada y acostada que más o menos les dé un cierto ritmo. Segundo, la televisión fuera del cuarto, para que puedan descansar realmente. La dieta de cuidado de mucosas según la terapia Mayer, o sea, un muy buen desayuno, un muy buen almuerzo, una pequeña merienda y una pequeña cena lo más temprano posible, cosa de que 4 horas después de haber terminado de cenar recién se puedan poner horizontal. Entonces hay un gran reposo la segunda parte del día, que ahora se habla mucho del ayuno intermitente, pero en sí Mayer ya hacía el ayuno intermitente. Claro. Cuando yo hice mi primera cura en el año 85, yo esperaba la cena y no se comía, hasta el día siguiente no se comía nada. Ahora uno de veces da una sopita, un caldito, pero en esa época era desayuno, almuerzo y hasta el día siguiente nada más, y había una recuperación mucho más rápido de todo el organismo. Entonces, Sí. evaluar muy importante la suplementación si es que no han comenzado a suplementar, porque muchas veces hay carencias vitamínicas, hay carencias hormonales, hay distintos tipos de carencias, pero el primer orden es respetar el ritmo circadiano. ¿Y por qué? Para ir preparando el nido de a dos. Fíjense qué bonito este nido de colibrí, ¿no es precioso realmente? Y bueno, una vez que uno está preparando el nido, después ya llega el bebé tan soñado, y el bebé que también nos invita a nosotros a volver a ser como un niño, para confiar que todo está dentro nuestro y Dios nos puede ayudar siempre.